Bueno, sí, como dice Carlos, lamentablemente estoy un poco estoy congestionado de estos viajes, ya me parece que ya no puedo estar viajando tanto, pero el hecho es que es un placer estar acá y en este curso me encantó tu introducción por el hecho de la investigación clínica y lo que yo hago en esta primera charla es darle una visión general de lo que vamos a charlar de todo el día. O sea, esto sería como un resumen de lo que vamos a charlar de las distintas charlas. Y para dar este resumen, voy a hacer primero un poquito de las definiciones de investigación clínica y después las 4 cosas que vamos a hablar durante el día: cómo planear un estudio, cómo hacer un estudio, cómo analizar los datos y cómo publicar los resultados. En cuanto a un poquito de definiciones, acá lo que decimos es que, o sea, la investigación es la creación y diseminación de nuevos conocimientos. Por lo tanto, nosotros sabemos que sin investigación no hay adelanto de medicina. Y como decíamos, no es que nuestra investigación va a cambiar el mundo, pero es una cosa que siempre se mueven las cosas hacia adelante. La investigación clínica es cuando hacemos investigación mirando a los basado en pacientes. Y el hecho del conocimiento nuevo que generamos es para mejorar, ¿no?, el tratamiento de los pacientes. O sea que cuando ustedes, nosotros fuimos a la Escuela de Medicina hace muchos años, si ustedes fueron a la Escuela de Medicina recientemente y aprendieron algo nuevo, fue por la investigación que hubo de por medio. Si no, tenemos enseñando lo mismo por los próximos 30 años. En cuanto a esta es lo hemos visto en muchos lugares, la pirámide de investigación, donde hay como una especie de uno dice, a nivel superior están las guías, que son las guías de neumonía, las guías de asma, después están los meta-análisis, bajando están los estudios clínicos randomizados, los estudios de corte, los casos control, los reportes de casos. Ya después, más abajo, está la opinión de expertos. Y por último, tenemos el laboratorio y los estudios animales. Cuando manejamos los pacientes, siempre tratamos de estar acá arriba. Pero también es interesante que aprendimos todo con la pandemia, que llegó un momento, era en marzo, estábamos en medio de la pandemia, no sabíamos nada del SARS-CoV-2. ¿Y en qué nos basamos? Nos basamos en lo poco que sabíamos del laboratorio. Y veíamos que la citromicina del laboratorio por ahí bloqueaba la entrada del virus, y entonces le damos la citromicina, le damos, se acuerdan al comienzo de la pandemia. O sea que siempre tratamos de estar acá arriba, pero muchas veces nos manejamos aquí. Cuando estamos hablando, lo que vamos a hablar hoy es investigación con pacientes. O sea, hoy nos vamos a dedicar a los estudios randomizados, a los estudios de corte, los estudios de caso control y los reportes de casos o series de casos. O sea, cuando hablamos de investigación clínica, puede estar haciendo alguna de estas 4 cosas. Como ustedes van a ser nuevos en investigación, y esta charla va a estar disponible, y aparte esta charla, si alguien la quiere, puede tener una copia. Digo para que no tengan que estar tomando nota. Bien. Entonces, esto sería la investigación clínica. Y la opinión de expertos que está aquí abajo, hay muchas cosas en medicina que todavía hacemos de opinión de expertos. Esto va a ser la concentración del día de hoy. Entonces, decimos que la investigación clínica es generar nuevos conocimientos para mejorar cómo manejamos a nuestros pacientes. Usando personas. Y estamos hablando de definiciones, ¿no? Entonces, ¿por qué hablamos de hay un problema de salud que yo me digo, esta es mi área de investigación? ¿No? Mi área de investigación es neumonía. Hay una población a la que yo voy a investigar, y están, muchas veces hablamos de los pacientes en el universo. Los pacientes en el universo son, cuando yo hago investigación en neumonía, los pacientes del universo serían los pacientes con neumonía en todo el mundo.
o toda persona que pueda tener neumonía. Cuando yo voy a hacer investigación clínica, saco una pequeña parte de esto, y esta es la población que voy a tener en el estudio. Hago un estudio de neumonía que son los 100 casos que voy a tener en el hospital donde yo trabajo, y esos 100 casos es una pequeña muestra de acá. Entonces son los pacientes que voy a tener en el estudio, hablando de definición. De estos 100 pacientes voy a generar conocimiento nuevo, pero la idea es que estos 100 pacientes tengo que generar un conocimiento nuevo que lo tengo que aplicar a los pacientes en el universo. O sea, el concepto estamos hablando de yo con estos 100 pacientes aprendo algo que no es para manejar estos 100 pacientes, aprendo para manejar la neumonía de la persona que está en China, la persona que está es decir, neumonía en general. Entonces, este proceso de investigación clínica, como decimos, planeo el estudio, hago el estudio, analizo los datos y publico. Y con la publicación, este nuevo conocimiento se disemina. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es hablar de este concepto de tener una idea para hacer investigación, y toda idea, y lo ideal es que tiene que terminar con una publicación. Y en esta idea entonces hago el planeo, analizo y publico, y este es considerado como un círculo de la investigación clínica, donde una vez que uno empieza, está siempre en el círculo. Y cuando uno está haciendo investigación con un grupo de gente, por lo general hay distintos proyectos que uno está haciendo, y siempre un proyecto donde uno está haciendo el estudio, otro proyecto donde uno está analizando la información, siempre uno tiene que estar escribiendo alguna publicación, y siempre tengo que estar planeando cuál va a ser la nueva publicación. Es un círculo donde si uno trabaja y por supuesto investigación clínica, como todas las cosas de medicina, se hace en equipo. Uno tiene un equipo y uno está siempre haciendo a distintos niveles, está publicando lo que ya yo, generar una nueva idea o haciendo. Entonces acá vamos a ver cómo planeamos el estudio. Lo primero de planear el estudio es la pregunta de investigación. O sea, me quiero hacer una pregunta de investigación. La pregunta, por lo general, nosotros tenemos un curso de infecciones respiratorias, y yo creo que el 90% de lo que hablamos en el curso eran todas preguntas que no sabemos la respuesta. ¿Qué pasa con que podemos hablar? Entonces, yo digo que encontrar preguntas interesantes para investigar no es un problema en investigación clínica. Hay un montón de preguntas. El problema es que lo que tengo que hacer es que la pregunta tiene que ser importante, pero también es una pregunta que yo lo pueda hacer. O sea, sí, la cura del cáncer todavía no la tenemos, pero ninguno de nosotros va a hacer investigación para curar el cáncer. O sea, y acá donde es importante, como charlamos, donde ver qué pregunta voy a hacer. Y va a haber una charla sobre la pregunta de investigación. Pero ese es el comienzo, ¿no? La pregunta de investigación. Después que tengo la pregunta, voy a escribir el protocolo del estudio. Y el protocolo del estudio tiene distintos pasos. ¿Por qué? Voy a escribir por qué es importante lo que voy a investigar, cuáles son los objetivos, qué hipótesis tengo, qué diseño de estudio voy a usar, qué pacientes voy a incorporar, cuáles son las variables que voy a medir, cuál es la muestra, qué cantidad de pacientes tengo que tener y cuál será el plan estadístico que voy a usar. Este sería el protocolo del estudio. En líneas generales, cuando hablamos de diseños, cuando vieron los resultados del estudio, si el investigador va a ver los resultados ya pasaron, si el retrospectivo, si los resultados o los outcomes ven en el futuro, estudio prospectivo,
Acá, por ejemplo, si simplemente describo lo que pasa con el paciente, un estudio descriptivo. Si hago una causa, efecto, una relación, un estudio analítico. Si tomo una posición que simplemente observo lo que pasa con el paciente, es un estudio observacional. Si hago algo, o sea, le voy a hacer algo al paciente, es un estudio intervencional. Entonces tenemos los estudios observacionales, donde no le hago nada, simplemente lo observo. Hay estudios de corte, estudios de caso control, estudios de cross-sectional, estudios económicos, estudios de base de datos. Entonces son estudios observacionales. Y después están los estudios de intervención, donde tenemos los estudios clínicos randomizados, estudios pragmáticos, cosas experimentales, y acá diseños adaptativos, diseños factoriales, cosas que aprendimos mucho con COVID. Estos serían estudios intervencionales. Entonces, esto sería cuando estamos hablando del diseño del estudio que voy a hacer. Por lo general, cuando uno empieza en investigación, para hacer estudios observacionales descriptivos, para hacer estudios prospectivos, randomizados, uno tiene que tener por lo general una cantidad de dinero, y uno cuando empieza la investigación para hacer estudios observacionales. Cuando miro las variables, muchas veces llamamos la variable predictiva o la variable exploratoria. Esto va a ser tiene una causa y un efecto. El efecto sería la variable de resultado, la variable dependiente, y después está la variable de confundimiento. Y confundimiento, confounding, está asociado, ¿no?, con esta variable y con la variable de respuesta. Volviendo acá, estamos haciendo entonces el protocolo, el primer protocolo. Tengo que hacer la ficha de recolección de datos, tengo que hacer el manual de operaciones, la base de datos, el diccionario de los datos, los documentos regulatorios, porque sabemos que para hacer investigación siempre hay que pedir permiso. O sea, nadie puede hacer investigación, empezar sin haber pedido permiso para ver si lo puedo hacer. Y después toda investigación requiere dinero, y por más que uno lo haga sin apoyo económico, siempre conviene hacer un budget para ver cuánto va a costar el estudio. Todo esto lo vamos a discutir durante el día. Entonces acá terminamos con todo esto es planear. O sea, hay mucho de planear antes de empezar a hacer el estudio. Voy a usar esto de acá, me parece. A ver. Entonces, vamos a hacer el estudio. Para hacer el estudio, acá son distintos pasos. El screening, voy a empezar tengo que buscar los pacientes, dónde voy a encontrar los pacientes, lo voy a enrolar en el estudio, los procedimientos que voy a hacer, el seguimiento del paciente, voy a apuntar los datos, voy a entrar los datos a la base de datos, voy a hacer el control de calidad, hasta que al final, en un momento, la base de datos se bloquea y yo, bueno, acá terminé de hacer el estudio. Y tengo los resultados del estudio. Esto, por lo general, lleva mucho tiempo. Yo diría que vamos a hablar sobre la calidad de los datos, cómo hacer data quality, que es crítico, y termino con los resultados del estudio. Cuando una parte de las definiciones de investigación, como decíamos, está la población en el universo, o la población que yo estoy interesado en investigar, que sean todos los pacientes. Terminé con
saqué una muestra, estos son los pacientes en el estudio, estos son los pacientes en el protocolo. Yo dije que a un protocolo vamos a juntar 200 casos de neumonía, que le voy a hacer esto, escribiendo el protocolo. Lamentablemente después, el protocolo, uno hace el estudio y nunca termina con los mismos pacientes que uno inicialmente pensó. Como un paciente que no va, es decir, todo lo que uno quería hacer, por lo que no termina haciendo, pero termino con los pacientes en la base de datos, que son los resultados. Y acá sigo con la idea de generar nuevos conocimientos. Eso sería entonces una característica de un estudio tradicional. Dijimos, tenemos la pregunta, hago el estudio, planeo el estudio, lo hago, termino con la base de datos y tengo el resultado del estudio. Esto por lo general, otra cosa que también vamos a charlar es que la investigación clínica lleva mucho más tiempo de lo que uno siempre le parece. Y no interesa que uno tenga más experiencia o menos experiencia, uno siempre piensa que lo va a poder hacer más rápido. O sea que cuando se dice que ustedes empezaron ahora, tienen que empezar a moverse rápidamente porque todo esto va a llevar mucho más tiempo. Sobre todo, investigación clínica para nosotros que hacemos práctica clínica y la investigación uno toma tiempo, pero ese sería un diseño común. ¿Cómo podría ser para ganar un poco de tiempo? Y están lo que llaman estudios ancillares. Acá tengo una pregunta. Planeo el estudio, pero yo sé que hay alguien que está haciendo el estudio, ya una persona que está haciendo esto en mi hospital. Hay alguien que está trabajando yo me fijo quiénes son una cosa importante es tratar de ver quién está haciendo investigación, donde yo voy a trabajar. Y uno se pega a la persona que está haciendo investigación. Entonces, yo diría que una de las cosas más importantes para la persona que recién empieza es buscar, creo que no piensen que, bueno, puede ser que ustedes hagan investigación, tengan la idea, pero lo mejor es encontrar una persona que esté haciendo investigación en el hospital y se le pegan a esa persona. Si yo conozco que el doctor Luna o alguien está juntando casos de neumonía, está haciendo un estudio de neumonía, está haciendo un estudio de neumonía para lo que sea, y está juntando casos, y yo sé que leo el protocolo, y está juntando casos para ver si estos pacientes con neumonía asociada al ventilador, qué pasa si la terapia empírica, claro, lo que sea, pero ellos están juntando personas. Entonces yo puedo decir, bueno, ellos están juntando los casos. ¿Qué tal si yo hago otra pregunta sobre neumonía asociada al ventilador? Y los casos se van a juntar, pero mi pregunta va a ser si los pacientes con neumonía asociada al ventilador, qué pasa con la PAFI con el distrito, cuántos pacientes del distrito respiratorio, lo que sea, lo discute entonces uno tiene la idea, planea el estudio, pero el estudio lo está haciendo, se pega a un estudio que está haciendo otra persona, se está juntando, porque hacer el estudio es la parte más difícil. Planear el estudio es sencillo, porque tomamos café, nos tomamos unos mates y uno planea y escribe y uno puede escribir una maravilla de todo lo que voy a hacer. Pero después hacerlo es la parte difícil. Pero si hay alguien en el hospital que está haciendo un estudio de algo, nada mejor que pegarse a la persona y hacer un estudio auxiliar. Le hago una pregunta y esta persona está haciendo el estudio. Otra cosa son estudios de base de datos. Y eso también yo creo que es importantísimo. Ustedes si van a empezar la investigación, en mi hospital, ¿quién tiene una base de datos? ¿Quién tiene una base de datos de algo? Que eso es,
Y en realidad sería importante, creo que esto esté más, como más, a lo mejor sería importante que en los hospitales o en los lugares que se le dé la posibilidad de decir, bueno, nosotros acá tenemos esta base de datos. Pero puede ser que la base de datos la tenga un cardiólogo, es decir, alguno tiene que estar abierto. Hay una base de datos que una persona hizo que juntó 300 casos y está ahí. Bueno, si yo aprendo cuál fue el estudio que hicieron hace 2 años, cuál fue el protocolo, qué fue lo que juntaron, qué fue lo que hicieron, acá tengo la posibilidad de hacer una pregunta, le hago la pregunta a la base de datos. Y lo que hago es, hago la pregunta, planeo el estudio y voy a la base de datos, que es una cosa que hacemos nosotros regularmente. ¿No? Es decir, para nosotros esto es una cosa de todos los días, porque apareció una pregunta nueva. Pero uno dice, bueno, yo sé que tengo esta base, porque ya a esta altura nosotros tenemos muchas bases de datos de tantos años. Entonces es muy común que digan, bueno, los virus ahora respiratorios, ¿qué tal? ¿Qué pasa con la influenza? Bueno, tenemos una base de datos donde tenemos 500 casos de influenza. ¿Cuál es la pregunta? Y la pregunta es esa, ¿la podemos responder en la base de datos? O sea, hay muchísimas cosas que uno va a la base de datos, le hace la pregunta y la información está ahí. Eso yo creo que es una cosa muy importante para comenzar. Ver quién tiene una base de datos en el hospital, aprender lo que está en la base de datos y qué pregunta nueva le puedo hacer a la base de datos. Ahí pueden surgir muy buenos estudios y el estudio en realidad ya está hecho por alguien. Todos son distintas posibilidades de cómo hacer el estudio sin hacer esto que es lo que lleva más tiempo. Estas son maneras de hacer un estudio más corto. Bien, entonces encontramos los pacientes, hago la reproducción de datos, la calidad, termino con la base de datos y tengo los resultados del estudio. Acá estuve haciendo el estudio. Y vamos a analizar los resultados. Entonces, como decimos, muchas veces me pregunto si es una causa-efecto, un predictor, un resultado, un outcome. Y si estos pacientes con una patología, si este antibiótico disminuyó la mortalidad o si esto con lo que estoy estudiando o hay un predictor y un resultado. Siempre que tenemos un resultado de un estudio, yo digo que si este antibiótico disminuyó la mortalidad, o como charlamos todos estos días, ¿no? con el SARS-CoV-2 que estamos, que si esto, cómo hacer para que los pacientes se mueran menos. Siempre que uno tiene un resultado, hay 2 posibilidades, que el resultado sea cierto o que el resultado sea falso. Lo que es interesante es que cuando uno tiene un resultado en los 100 pacientes que yo estudié, digo el SARS-CoV-2 y le di acitromicina, le di plasma, cuando no sabíamos qué hacer, y 10 se murieron, en otro lugar se murieron 5, parece que el plasma disminuye la mortalidad, qué interesante. Entonces tengo siempre, porque eso, en investigación clínica siempre tengo un resultado. Cuando los pacientes, en investigación básica, a mí me ha pasado muchas veces, que queríamos hacer algo que era citología, que era laboratorio, y el asunto no funcionaba, y uno no tiene resultado. No tenemos nada, porque el experimento no funcionó. Con los pacientes, uno siempre tiene resultados. Porque están los pacientes, se murieron más, se murieron menos. Pero el problema está que si yo le di plasma, y con plasma se murieron 5, sin plasma se murieron 10. Entonces, bueno, tengo un 50% de disminución de la mortalidad. Pero el resultado que yo estoy buscando es realmente, si esto se aplica acá, siempre estoy pensando es decir, voy a darle plasma a todos los pacientes con COVID,
alrededor del mundo. Entonces, ¿verdadero o falso? ¿Por qué es que el resultado puede ser falso? Y acá tenemos por variable de confundimiento, por sesgo o por chance. Y de esto vamos a charlar en la parte del análisis de los resultados. Cuando estoy acá, yo quiero saber si mi estudio es verdadero. Yo quiero saber si... Entonces yo le doy los datos al estadístico. Pero en realidad, la estadística o la matemática no me puede decir nunca si algo es verdadero. Porque la verdad es medio elusiva, no existe algo que dice, sí, esto es la verdad. O sea que el estadístico o las matemáticas me pueden decir si algo es falso, pero no me puede decir que algo es verdadero. Entonces, este concepto es lo que acá, donde los test de estadísticas no se pueden usar para decir que la hipótesis que yo tengo es verdadera. El test de estadísticas se puede usar para decir que los resultados de estudios son falsos. Por eso es que esta cosa tan contraintuitiva de los estadísticos es la regla de una hipótesis nunca se puede aceptar. La hipótesis se puede rechazar. Yo creo que esto es como que cuando uno habla con un estadístico, ¿no? Es decir, que ellos opinan distinto. Nosotros queremos saber si el plasma me va a disminuir la mortalidad. Eso es lo que tengo que saber. Ellos lo que me pueden decir si lo que yo pienso está equivocado. Para eso, esto es el asunto de la hipótesis. O sea, mi hipótesis es que el plasma va a disminuir la mortalidad. Esa es mi hipótesis. Estos son los resultados de si mi hipótesis es correcta. Ellos no pueden decir que algo es correcto. Entonces viene toda esta historia tengo la pregunta de investigación. Si ahora está muerto, si el plasma tiene su efectivo, la hipótesis es que yo considero que el plasma va a disminuir la mortalidad. Después se genera la hipótesis alternativa y la hipótesis nula. Y la hipótesis nula sería que el plasma y la mortalidad no tienen ninguna asociación. Darle plasma en la mortalidad del COVID sería lo mismo que darle agua, no hay correlación. Y esto es por lo que el estadístico trabaja, con la idea de que no hay ninguna relación entre el plasma y la mortalidad. Y esto es lo que se puede rechazar. Entonces, bueno, que no hay ninguna asociación, lo rechazo. O sea que entonces hay una asociación. O sea, porque por supuesto, se rechaza la hipótesis nula. Y esto lo vamos a ir charlando durante entonces, la hipótesis nula, que dice que no hay asociación entre la variable predictiva y el resultado, eso es la hipótesis nula, que es lo que se rechaza. Entonces, en realidad, en todos los estudios hay tres hipótesis. La hipótesis del estudio, donde yo digo que esto hace aquello, el plasma disminuye la mortalidad. La hipótesis nula, donde dice que el plasma y la mortalidad no tienen nada que ver, no están asociados. Y la hipótesis alternativa, dice acá no hay asociación, acá me dice que hay asociación, pero no sé en qué dirección. No sé si el plasma disminuye la mortalidad o el plasma aumenta la mortalidad. Y esta es mi hipótesis, donde yo digo que el plasma va a disminuir la mortalidad. Uno siempre termina en la parte estadística con tres hipótesis en todos los estudios. Y esta hipótesis nula se rechaza cuando el valor de P es menor de 0.05 o 5%. Entonces, la hipótesis alternativa no se testa directamente, se acepta cuando la hipótesis nula se rechaza. Y la hipótesis nula
se rechaza cuando el valor de P es menor de 0.05. Por eso que para nosotros siempre lo que más nos preocupa es cuál es el valor de P que me va a dar el estadístico. Entonces, los resultados del estudio dijimos, la verdad que nunca se sabe en medicina que es la verdad. ¿Cómo sabemos que algo es verdadero? En mi estudio de 100 pacientes, el plasma disminuyó la mortalidad. ¿Y cómo sabemos si algo es verdadero? Bueno, en medicina, por lo general, lo que hacemos es, queremos ver, es decir, algo puede ser cierto para mí a cierto nivel, pero no es cierto para otra persona. Por ejemplo, ayer estuvimos hablando mucho sobre los esteroides en neumonía severa. Yo estoy en el campo, que yo leo la literatura, tengo 3 artículos, hay un artículo que para mí es muy bueno y yo ya en medio como que lo tomo como la verdad, pero todavía no sabemos. Entonces, ¿cuándo es la verdad? Cuando hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 artículos que todos dicen lo mismo, llega un momento donde decimos, esto seguramente es cierto, vamos a empezar a usarlo. Pero nadie se va a creer algo con un solo artículo. O sea, la verdad es una cosa acumulativa, pero nunca hay un momento que dice, sí, ahora los esteroides disminuyen la mortalidad, lo voy a usar. La verdad se implementa por muchos, nunca es por un solo estudio. Entonces decimos, estas son las cosas que pueden ser que el estudio sea falso. Entonces, ¿cuál es el significado de una P menor de 0.05? Es un múltiplo choice. Si tengo una P menor de 0.05 en mi estudio, eso significa que hay una alta probabilidad de que los resultados son verdaderos o correctos, una baja probabilidad de que los resultados son debido a variables de confundimiento, una baja probabilidad de que los resultados son debido a sesgo, una baja probabilidad de que los resultados son debido a chance, o una P significativa, son todos los de arriba. Entonces vamos a hacer una cosa rápida, cada uno piense un resultado y lo hacemos así simplemente levantando la mano. Pero todos tienen que levantar la mano, si no el pueblo no se queden callados, si no levantan la mano nunca. Entonces, ¿quién va por A? Un valor de P significativo, la respuesta es A. ¿Quién va por A? ¿Quién va por B? ¿Quién va por C? ¿Quién va por D? ¿Y quién va por E? O sea que E es el que gana. Bien, entonces, como decíamos, nada me puede decir en un estudio clínico si esto es la verdad o no. Eso no lo puedo saber. No hay cuestión matemática que me pueda decir esto es la verdad. La cuestión matemática me puede decir esto está equivocado. O sea que el A no existe. No existe en estadística, no existe. El A es una cuestión de que un estudio, otro estudio, y después de 20 estudios decimos sí, esto muy probablemente sea la verdad. Cuando hacemos cuando uno lee los grades, los pico questions, de todas las cosas, uno dice esto es low quality evidence, no por la evidencia baja. Evidencia baja significa de que, bueno, hoy en día le voy a dar esteroides a la neumonía, pero todo es evidencia baja. ¿Qué significa eso? Que mañana muy probablemente vengan 2 estudios y le dejo hacer eso. Porque hasta hoy me parece que esto puede ser lo que haya que hacer. Pero mañana hay 2 estudios distintos y ya no hago más.
Pero el hecho es que este punto A no lo puedo hacer con ningún estudio. Si mi estudio va a ser verdadero o no, no lo puedo saber. Va a ser mucho más estudios y no es una cuestión matemática. Y en realidad la variable de confundimiento y el sesgo, estos dos no los puedo controlar con la estadística. Si yo tengo variable de confundimiento o sesgo, no se puede controlar. Estos son errores que uno los tiene que controlar justamente con el equipo de investigación, trabajando, haciendo las cosas bien, con la calidad de los datos. O sea que la estadística lo único que me puede resolver es cuál es la posibilidad de que este resultado haya sido por chance. Entonces, el valor de P significa que la posibilidad de que este resultado, cuando hablamos del 5%, significa que yo puedo repetir este estudio una vez, otra vez, y hay menos posibilidades del 5% que me lo dé el resultado simplemente porque si mañana lo hago de nuevo, el plasma, ahora de repente con plasma se muere más. Entonces me dice, la posibilidad de que el plasma se muere menos, que esto ha sido por al azar, es muy baja. O sea que la estadística me sirve nada más que para una cosa de los problemas que estamos hablando acá, es para la posibilidad de que esto sea chance. Bias y variable de confundimiento, esa no lo puedo controlar con estadística. Y si es la verdad o no, no lo puedo controlar de ninguna manera. Entonces, lo mismo acá. Si el valor de P es significativo, la hipótesis era que el plasma disminuye la mortalidad. Y yo encontré que con plasma se morían 5 y sin plasma se morían 10. Y el valor de P es 0.00001. No tiene nada que... Simplemente me está diciendo que la posibilidad que eso fue por suerte, que pasó por chance, es muy baja. Ahora, si el que hizo el estudio le dio plasma a los pacientes con COVID en el piso y no le dio plasma al paciente con COVID en el ventilador porque eso era muy difícil de hacer consentimiento y eso es lo que no dio plasma, el estudio puede estar completamente equivocado. Porque hay una variable de confundimiento y está el sesgo que es más fácil hacer el consentimiento del tipo que lo puedo hablar y el que está intubado le hago consentimiento, yo lo pongo con control. O sea que el estudio puede estar totalmente mal y el valor de P puede ser muy significativo. Porque el valor de P es una sola cosa, lo que estamos viendo, es chance. Pero bias y confundimiento y el variable de confundimiento puede pasar, no está están los resultados del estudio, está el análisis estadístico y vamos a hablar del análisis clínico. Siempre hay dos análisis de la información, el análisis estadístico y el análisis clínico. Sabemos que algo puede ser estadísticamente significativo, pero clínicamente puede no tener valor. La otra cosa al revés, puede ser que estadísticamente no es significativo. Esto también, como hay toda una cuestión, 0.05 es la posibilidad de echarse 5% o menos. Ahora, me da 0.06, o sea que no me cierra. En vez del 5%, el 6% posibilidad de echarse. Estadísticamente se dijo que el 5% o menos, los estadísticos quieren eso. Pero me da 6%, y es una cosa que, bueno, a lo mejor, no quiere decir que el estudio esté mal, pero a lo mejor simplemente tengo que buscar más pacientes o hacer algo. O sea que la estadística no... Por otro lado, todos hemos leído estudios donde hay muchos pacientes. Sí me acuerdo un estudio que hicimos hay muchos pacientes por ahí, algo que es estadísticamente significativo,
pero disminuye la mortalidad disminuye la estadía en el hospital en 3 horas. Está publicado esta cosa. ¿No? Hay tantos pacientes, pero 3 horas de disminución de la estadía en el hospital, ¿qué significa eso? Si el paciente se va hoy o se va mañana, ¿qué son 3 horas? Y las cosas están publicadas, son 4 horas menos, estadísticamente significativo. Estadísticamente significativo, pero clínicamente no tiene ninguna. Entonces yo tengo que analizar cuál es la importancia clínica de lo que estoy leyendo. Bien, y entonces termino con las conclusiones del estudio. El análisis estadístico, dijimos, hablamos del test de hipótesis, el valor de P, intervalo de confianza, el riesgo relativo, el odds ratio, el número necesario para tratar. Todo eso son cosas que analizamos con la parte estadística. Yo algunas de estas cosas vamos a charlar durante el día. El análisis clínico, que es crítico, que no lo puede hacer el estadístico, lo tienen que hacer ustedes como investigadores, que es más importante que el análisis estadístico, es si los resultados son consistentes. Siempre miramos, ¿no?, los resultados primarios, secundarios, que todo tenga que ver, pero acá, ¿cuál es la asociación? ¿No? ¿Cuánto es fuerte la asociación? La temporalidad. Esto para mí, biological plausibility, para mí que el resultado yo lo puedo explicar de una manera patofisiológica. Si hay algo que, de jugo de naranja, de lo que sea, disminuyó la mortalidad del colon, si no lo puedo explicar clínicamente, es un resultado. No, yo revisé la base de datos y me encontré que esto disminuye la mortalidad. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Esa es la parte clínica que uno tiene que ponerle a esto. Uno tiene que no, los resultados, seguro, si algo que estoy usando disminuye la mortalidad, bueno, seguramente tiene que disminuir los días en el ventilador, tiene que mejorar la oxigenación, todo tiene que tener sentido en los resultados, desde el punto de vista clínico. Eso no lo puede hacer el estadístico, porque no sabe de medicina. Mirar si hay bias, cómo esto se puede generalizar. Esto también es un concepto importante. Es decir, esto que yo estoy haciendo, cómo se va a poder aplicar en la población en general. Y como decimos, siempre poner la importancia clínica de los resultados. Que es cómo puedo trasladar esto a la parte clínica. Bien, entonces, hice el análisis estadístico, los resultados clínicos, la importancia clínica y terminé con las conclusiones. Pasamos a la última parte. Ahora voy a explicar. El manuscrito siempre tiene una estructura que hay que seguirla, que es la introducción, los métodos, los resultados y la discusión, y cada uno de estos tiene, y creo que va a haber una charla sobre, también una charla de cómo escribir el manuscrito. Uno escribe, y llega un momento donde uno lo submite a una revista, nada se acepta, todo se va a rechazar inicialmente, y después uno lo manda de nuevo, y lo manda de nuevo, y lo manda de nuevo, hasta que algo termina con la publicación. Esto también lleva mucho tiempo. Como ustedes ven, todo lo que estoy llamando acá lleva mucho tiempo. O sea que si quieren tener algo hecho en 2 años, yo diría que sí hay que moverse muy rápido. Me gustó, por ejemplo, tenemos un programa, una residencia de farmacia donde lo que hicieron, los que son residencia de 2 años, lo que hicieron es el residente del segundo año escribe el protocolo y antes de irse, el protocolo se aprueba y se manda para revisar al IRB, ¿cómo se llama? Al comité de ética. Y ese protocolo está listo para empezar con el residente que llega nuevo. Entonces, el residente nuevo del primer año
hace el protocolo, primer año hace el estudio, y el segundo año escribe el protocolo para el residente que va a empezar el otro año. Entonces, cuando uno llega, ya llega haciendo las cosas. Pero por eso esto lleva tiempo, porque es la idea, escribir el protocolo, que el protocolo se apruebe, después la ficha de recolección de datos. Pero como decimos, es importante pegarse a alguien que esté haciendo investigación. Entonces, un estudio clínico no está completado hasta que no se publique. Este asunto de que terminé la cosa, pero no tuve tiempo para publicar, es como que no hubo investigación. Y lo que decimos es que, en realidad, todo investigador, cuando hablamos cuando decimos PubMed o Google Scholar o lo que usamos, es decir, ¿qué es lo que buscamos del investigador? ¿Cuánto publicó? Uno va a decir cuántos estudios hizo, uno dice cuánto publicó. O sea, el investigador se mide por las publicaciones. Por eso que en el resumen corto de cada uno de nosotros está cuántas publicaciones uno tiene. Y después, si uno va a llegar a escribir grants, que esto no va a ser ahora a este nivel, pero la única manera de tener grants es tener muchas publicaciones en el tema. Nadie, yo no conozco una organización que le dé plata a alguien para empezar a hacer investigación. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud o cualquier cosa que uno en Estados Unidos, es decir, si yo voy a pedir dinero para hacer investigación en asma, tengo que tener 10 artículos publicados en asma. Porque nadie le va a dar dinero a alguien, entonces yo, pero ¿cómo empiezo? Uno empieza con un equipo y alguien que se hace investigación. Entonces las publicaciones son críticas. Bien, entonces esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de la idea de la publicación, vamos a hablar de la propuesta, vamos a hablar sobre cómo juntar la información, cómo hacer la calidad, vamos a hablar sobre las estadísticas, los análisis de datos, y vamos a hablar cómo publicar. Y cuando uno publica, esto siempre termina, que cuando uno termina con una publicación siempre hay nuevas ideas, y las ideas surgen de lo que uno hace y uno está siempre en este círculo. Y cuando uno trabaja en un equipo de investigación, siempre hay un estudio que uno está haciendo, un estudio que uno está programando, siempre hay algunos artículos que uno está publicando, o sea que uno está escribiendo, o sea que este círculo no es que hoy estoy acá y mañana voy a estar acá, uno está constantemente en todos los distintos niveles. Entonces, esta es una pequeña revisión de este concepto de la idea de la publicación y vamos a seguir profundizando en algunos de estos